Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a este episodio del día jueves 23 de abril de este 2026. Como siempre, les mando un fuerte abrazo y todo el cariño. Para hoy tenemos bastantes temas que queremos abordar. Por ejemplo, lo que está todavía ocurriendo en este conflicto Estados Unidos-Israel contra Irán. Lo último que se sabe es que el presidente Donald Trump ha afirmado que ordenó a la Armada a disparar y matar a los barcos iraníes que colocan minas en el estrecho de Hormuz. El presidente Trump ha declarado hoy que ha ordenado a la Armada estadounidense que tome medidas letales contra cualquier buque iraní que intente colocar minas en el estrecho de Hormuz, lo que agrava las tensiones a pesar del frágil alto al fuego con Teherán. A ver, ¿qué es lo que dijo Trump en su Truth Social? He ordenado a la Armada de los Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, aunque sea pequeña, que coloque minas en las aguas del estrecho de Hormuz. No debe haber vacilación alguna. Además, nuestros dragaminas están despejando el estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que esa actividad continúe, pero a un nivel triplicado. Esta es la declaración del presidente. La directiva se emitió apenas unas horas después de que el Departamento de Guerra confirmara la incautación de un petrolero sancionado que transportaba petróleo iraní en el Océano Índico, la segunda interceptación de este tipo en lo que va de la semana. Estos acontecimientos suponen una nueva tensión para el alto al fuego, prorrogado en repetidas ocasiones, que tenía como objetivo detener semanas de enfrentamientos entre Washington y Teherán. De igual manera, incluidos ataques contra objetivos militares e interrupciones en las rutas marítimas mundiales. Bueno, esto es lo que declara el presidente. Nos parece que es bastante consecuente o congruente con lo que él viene diciendo en los últimos días. Además que, parece que lo que se había estado anunciando desde ya pasadas semanas, de que existe una división o una estructura de gobernanza dividida allá en Irán, la cual seguramente habrán facciones que están alineadas con de una vez hacer la paz. No me cabe duda que la gente inocente, la gente que nada tiene que ver y no tendría por qué sacrificar vidas humanas, sobre todo de sus hijos, porque son inocentes, no tienen nada que ver ni con el gobierno, ni con la dictadura, menos recibirán un tipo de beneficio directo de la venta de millones de barriles de petróleo. Y esta gente querrá paz y de una vez que se termine todo esto habrá que firmar lo que tengamos que firmar y vamos, se acabó. Pero no podemos descartar que del otro lado también existe gente que está preparada, adoctrinada en base a todo esto que le han enseñado los ayatolás, de dar muerte al enemigo, dar muerte al infiel. Son yihadistas, son extremistas. Entonces tienes esto que hasta la anterior semana también, esto era un informe que me parecía muy interesante, cuando el presidente Trump decía que había que abrir el estrecho de Hormuz, Irán no sabía qué hacer. Claro, a ellos también les convenía que estuviera abierto porque así estaría saliendo las embarcaciones que llevan petróleo. Pero el problema era que estos mismos locos, deschavetados, no sé qué nombre ponerle, pusieron estas minas ahí, debajo de los botes, debajo de los buques cargueros o ahí en el mar simplemente, en el estrecho. Y no sabían cómo quitarlo. Por eso que también había la presión del presidente Donald Trump, por lo menos en el primer mes, porque el Reino Unido había desarrollado una gran habilidad para poder detectar estas minas. Y así avanzar rápido con este desminado en el mar, o por lo menos en las aguas del estrecho de Hormuz, y ya. Así podíamos avanzar fácilmente.
Ahora el presidente dice, si ustedes siguen metiéndole bombitas por ahí, no importa si es grande o es pequeña la embarcación, vamos a destruirlos, no importa. Vamos a disparar a matar. Y esta es otra presión, seguramente la cual el presidente está haciendo para que de una vez por todas, porque este es un alto al fuego que no es necesariamente de largo plazo. Tan pronto como esta semana es que se va a terminar este alto al fuego, y si Irán no llega a un acuerdo, pues me imagino que el presidente no le quedará de otra que terminar de destruir o bombardear lo que queda de estas facciones radicales que no quieren sentarse a negociar. Para la mirada internacional, y seguramente los demócratas aquí en el lado doméstico, pues estarán diciendo, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para entrar, bombardear, destruir, matar a sus líderes? Lo curioso es que el mismo Partido Demócrata lleva décadas hablando sobre Irán. Los mismos demócratas son los que han condenado el hecho de que se esté financiando a una dictadura que oprime, reprime a su gente, que además trata como cualquier cosa a la mujer. En este sentido me parece por eso una hipocresía, pero pues es lo que tenemos aquí en casa. No tenemos otros politiqueros más que este tipo de politiqueros de izquierda, que son hoy mismo el Partido Demócrata. Ahora, o más bien la información también dice por acá, Estados Unidos afirma que las fuerzas de seguridad abordaron un petrolero que transportaba petróleo iraní. El Departamento de Defensa, el Departamento de Guerra, anunció hoy que sus fuerzas abordaron un buque en el Océano Índico que transportaba petróleo procedente de Irán, mientras que las perturbaciones derivadas del enfrentamiento con la República Islámica pues siguen afectando la economía mundial. El anuncio se produce horas después de que un alto funcionario iraní dijera que el país había ingresado los primeros fondos procedentes de los peajes que cobra a los barcos que transitaban por el estrecho de Hormuz, una vía marítima que se ha convertido en el punto central del enfrentamiento con Estados Unidos. Con las conversaciones de paz previstas en el aire, más aerolíneas con alto consumo de combustible cancelaron vuelos, los precios del petróleo abrieron al alza y el índice del PMI global de Standard & Poor's, muy seguido por los analistas, pues mostró que la actividad empresarial de la eurozona se contrajo por primera vez en 16 meses. Irán prometió que mantendría el estrecho cerrado a todos, salvo a un número mínimo de buques autorizados mientras Estados Unidos bloqueara sus puertos, desestimando las exigencias del presidente Donald Trump de reabrir el estrecho de Hormuz y entregar su uranio enriquecido. A principios de este mes, Estados Unidos respondió imponiendo su propio bloqueo a los puertos iraníes, y el jueves el Pentágono anunció que las fuerzas estadounidenses habían llevado a cabo una interceptación marítima y un abordaje en virtud del derecho de visita del buque apátrida sancionado MT Majestic X, que transportaba petróleo desde Irán en el Océano Índico. Bueno, ahí está. Este es un artículo interesante que usted puede encontrar en Breitbart, que reúne no solamente la fuente de AP o AFP más bien, reúne igual a declaraciones extraídas en el New York Post, y que, pues, si usted quiere tener una mirada un poquito más profunda de lo que hoy mismo estamos viviendo en la guerra o en este conflicto Estados Unidos-Israel contra Irán, pues entonces va a ver qué tan pronto estamos del acuerdo, qué tan lejano está ese acuerdo. Ahora, ¿qué dice el presidente adicionalmente a lo que hemos leído? Pues afirma que es posible que las conversaciones con Irán se reanuden en las próximas 36 a 72 horas. Dice el presidente, ha dicho que es posible que estas conversaciones con Irán se reanuden esta semana, tan pronto como esta semana. Los comentarios del presidente Trump al New York Post a través de un mensaje de texto dice: fuentes de Islamabad destacaron los esfuerzos positivos de mediación con Teherán, lo que reavivó la posibilidad de nuevas conversaciones de paz en las próximas 36 a 72 horas. Al ser consultado por el Post sobre el posible avance, Trump en un mensaje de texto dijo: es posible, presidente Donald Trump. Bueno,
Lo que nosotros venimos diciendo y venimos pidiendo es que pues, simplemente este conflicto se termine lo antes posible. Parece mentira, pero ya ni siquiera el cálculo político parece que es tan apremiante como el alto costo de la canasta básica, el alto costo de los combustibles. Se creía pues, que era posible en lo que va de esta semana y la próxima ver una reducción de los $4 el galón aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, pues todo dice que vamos a ir más bien incrementando este valor. No ha sido suficiente que existiera un acuerdo internacional para empezar a liberar este petróleo de emergencia. Cuando se trata de países industrializados, pues tanto como el de Estados Unidos, igual como el de China y toda la eurozona, pues para sus industrias solamente necesitan una gran cantidad de petróleo. Estados Unidos consume ríos de gasolina diarios. Diarios, no estamos hablando de unos cuantos tanquecitos cisternas, no, estamos hablando de un gran consumo que se tiene todos los días. Ahora, si a nosotros nos está impactando, pues también tiene que usted pensar cómo les está afectando al resto del mundo. Ahora mismo, de lo que no pensábamos que era posible, la misma gente de la Unión Europea, que a regañadientes han empezado a ver qué cosa pueden hacer, están buscando ahora reuniones, están viendo qué medidas van a tomar para llegar hasta el estrecho de Hormuz y garantizar que esa vía pues sea transitable. Pero imagínense, a regañadientes. Ahora, a mí lo que realmente me preocupa con lo que está pasando es que parece que nosotros estamos empezando a adoptar otra vez una postura mansa, una postura ovejuna, obediente, pues, para que me entienda. Porque ya ha empezado a salir una serie de gobiernos a nivel mundial, entre ellos Australia, ni hablar de España, otros de Europa, que están hablando de racionamiento, encierros, limitaciones a la libre transitabilidad. ¿Y por qué le digo que otra vez estamos volviendo a esta línea ovejuna? Es porque parece que todavía no hemos aprendido lo que ha pasado en el 2009, el 2010, con este invento de la fiebre porcina, o igual con la vacuna del más bien la pandemia del COVID-19, que después derivó en la vacuna del COVID-19, pero son los mecanismos que mucha gente parece que todavía se tratara o está viendo como si esto fuera una teoría de conspiración. No se equivoque. Hace mucho dejaron de ser teorías y son puras conspiraciones contra la humanidad. O sea, yo puedo entender que a esta altura, con el conflicto que lo estamos viendo, pues, ¿quién no sabe que de ese lugar sale un alto número de barriles de petróleo? ¿Verdad? Y que muchos países dependen de esta región, o sea, de que esta región esté libre y que de ahí pues salga el petróleo para estas, puede ser Europa, puede ser Asia, igual que Australia. El tema parte, ¿hasta dónde nosotros tenemos que pagar las malas decisiones de la politiquería? Esta es tal vez la pregunta más profunda que vamos a tener que hacer en este siglo XXI. Porque parece que una vez que la política empieza a decirnos que van a tomar medidas por nuestro bien y a partir de una situación van a establecer estados de emergencia permanentes, la gente no se alarma, sí se alarma, entra en pánico y toma malas decisiones, pero pareciera que nuestro subconsciente simplemente recibiera la orden mansamente y no cuestiona nada. ¿Por qué tenemos nosotros que dejar en manos del politiquero a que vengan a resolvernos algo que como humanidad podemos hacerlo solos? Ahora, pues todavía entiendo yo que en gran parte del globo terráqueo hay lugares donde solamente hay comunismo, pero en otros lados pues simplemente hay el libre mercado. Que si nosotros dejamos que el libre mercado funcione como tal, pues entonces nosotros tendremos siempre un mercado orgánico en base a la oferta y la demanda. Pero esto no se está viendo,
No, para nada estamos viendo esto en medio de este conflicto y mucho menos en las reacciones de los politiqueros. Le he dedicado medio programa, creo, hace un poco más de un mes, para más o menos usted pueda entender cómo dentro de la compra de los barriles de petróleo hay modalidades distintas, ¿no? Pero yo entiendo que habría que analizar. La mayoría de las naciones compra petróleo pensando siempre para una situación de emergencia. Y no una situación de emergencia que sea de 2 días, de un mes. No, por lo general son para 90 días o medio año. Pero también habrá que hacerle notar a la gente que cuando se habla del petróleo y la compra del petróleo, se está comprando hace mucho tiempo o se ha comprado hace mucho tiempo a un precio. Si usted revisa hoy, pues ya ha superado por mucho la barrera de los $100 el barril. Pero hace menos de 3 meses, digamos que si nos remontamos tan solo para diciembre del 2025, habíamos visto una de las producciones más bajas del petróleo. Por ende, teníamos precios que estaban entre $50 y $60 el barril. Entonces, usted haga el cálculo, más o menos. ¿Por qué es que se permite abiertamente el tema de la especulación? Porque se supone que hay corporaciones que son las que lucran con este tipo de conflictos y se aprovechan de la situación. Sin embargo, no le cuentan a la gente que se ha comprado petróleo barato hace ya tiempo. Adicionalmente a ello, hay reservas adicionales de los cuales también han emitido una ley para que se pueda liberar estos barriles de petróleo de emergencia. Pero si usted se da cuenta, con todos estos planes de contingencia que se supone deberían por eso hacer una contingencia, de los $2.50 que todavía uno podía encontrar la penúltima semana de febrero, comparado con los ahora $4 en algunos lugares con 16, con 20 centavos, y aquí le estoy hablando del estado de la Florida, no quiero ni pensar cuánto estará por California y otros lugares. Estando a ese precio el petróleo, y para lo que ha subido el día de hoy, ¿cómo ha subido esto en las gasolineras? ¿Y esto cómo ha impactado en los supermercados? Se supone que entonces los sistemas de gobierno que han elaborado estos planes de emergencia pues no sirven. Y no hay quien se haga responsable. Se supone que ya estamos entrando otra vez, y le digo, permítame decirlo con mucha ironía y sarcasmo, pero estamos volviendo a caer otra vez en esta rutina ovejuna de que lo que diga el político, pues eso es palabra santa. Y como los medios de comunicación dicen que solamente hay que acudir a lo oficial, pues vamos a dejar que lo oficial nos termine aplastando la economía. Y peor aún, arrebatar lo poco que nos quedan de libertades individuales. Hay muchos proyectos los cuales la gente se ha encargado, sobre todo los mismos principales medios de comunicación que están alineados con la agenda globalista, han hecho que a muchas de estos planteamientos o de estos red flags que nosotros ponemos le han llamado teorías de conspiración, pero no son teorías de conspiración. Son simplemente conspiraciones. Y póngase usted a pensar. Ya nos están hablando de encierros climáticos. O sea, ya nos venían diciendo, por eso usted seguramente se ha dado cuenta que inmediatamente que ya se estaba perdiendo toda esta idea de la pandemia del COVID-19, ya la emergencia estaba pasando, la gente se estaba curando, ya nadie más se contagiaba. El problema era que cada vez que se vacunaban, más bien a partir de ahí era la gente que empezaba a dañarse o morir. Sin embargo, como para el 2023 ya estábamos otra vez con otra agenda, que era la agenda climática. Y ya estaban diciendo que las temperaturas estaban como nunca antes y que los noticieros estaban llenos de estos programas del weather que decían que jamás en la historia se había tenido una temperatura tan alta. ¿Cuál era el propósito? Crear encierros climáticos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya lo han intentado y se han dado cuenta que es posible hacerlo. Si tú le pones un poquito de terror a través de la televisión,
Y te consigues unos cuantos todólogos, unos analistas que les hacen pasar por expertos en clima y no sé qué otra cosa, y afirman que realmente estamos en la época más caliente de la humanidad, pues te lo vas a creer. Y vas a darle la razón de que estamos en un cambio climático, y lo que sea que venga de las Naciones Unidas y su planteamiento de su agenda, pues hay que obedecer porque el planeta se nos está incendiando ya. Y parece mentira y la gente se lo cree. Y es que son de las cosas que a uno, hay que ponerle un poquito más de, de sentido común. Hay que ponerle igual un poquito más de actitud crítica, analítica. Yo no voy a desconocer y se lo voy a repetir las veces que sean necesarias. Yo no puedo estar de acuerdo con toda esta agenda verde, esta agenda climática, porque es una farsa. No lo digo solo yo, lo dicen también expertos que no están alineados con las Naciones Unidas, científicos que para nada están alineados con lo que dice el Foro Económico Mundial y la Cuarta Revolución Industrial, para nada. Es más, usted ya ha escuchado al presidente Donald Trump hablar mucho de ello. ¿Y por qué es una farsa? Porque desde su planteamiento está erróneo. El cambio climático antropogénico, que es lo que plantea las Naciones Unidas, es una farsa. El ser humano no puede cambiar el clima. Nosotros no podemos crear una era glacial, por ejemplo. Nosotros no podemos crear una era de supercalentamiento global. No lo podemos hacer, no está en nuestras manos. Las altas temperaturas registradas en la historia no vienen pues solo del hombre del siglo XX y del siglo XXI, porque según las Naciones Unidas, en la medida que hemos desarrollado nuestras grandes industrias a base del carbón y de los carburantes, pues entonces empezamos un alza del calentamiento global. Mentira. Mentira. Revise los textos, y no me refiero solamente a los de la Biblia. Hay muchas otras culturas que ya para el 900, para el primer milenio después de Cristo, ya se registraban en estos mismos libros acontecimientos de épocas o temporadas sumamente calientes o sumamente frías. Es más, antes de que las Naciones Unidas empezara con este tema de la farsa del cambio climático antropogénico, que está también patrocinado por el Partido Comunista Chino, antes se conocían los fenómenos del niño y de la niña. Eran ciclos, porque la Tierra está viva, no es que esté inerte, la Tierra está viva. Pero nosotros como seres humanos no podemos crear, no podemos cambiar el clima. No de esa manera que nosotros entendemos que es cambiar el clima. Ahora, también hay que decir con mucha responsabilidad que el ser humano sí está provocando deterioro en los ecosistemas. Y eso debería ser una enorme preocupación. Y deberíamos estar comprometidos en cuidar este planeta que es el único en el cual podemos habitar. Pero ahí también va otra gran mentira. Por favor, por eso le digo, abra los ojos. Las Naciones Unidas nos está tratando de culpar a nosotros los seres humanos, como si todos nosotros fuéramos a contaminar mares, como si fuéramos a contaminar ríos, como si ensuciáramos. ¡No! En el mejor de los casos o en el peor de los casos, nosotros somos simples obreros de las grandes corporaciones, de las grandes fábricas, de las grandes minerías, de las grandes empresas. Somos simples empleados. En el mejor de los casos son algunos, directivos, ejecutivos. Pero el resto de la humanidad es empleada, subordinada de estas grandes compañías. Si realmente existiera una verdadera, una genuina lucha contra el daño medioambiental que se está haciendo a nuestro planeta, seríamos capaces de no tenerle miedo para decir, por ejemplo, China. ¿Por qué China no se la sanciona? ¿Por qué China no se la observa? ¿Por qué China no se le dice también que son los principales que están contaminando el planeta? ¿Por qué cree? Porque China tiene puestos importantes dentro de las Naciones Unidas que los está subvencionando. Y hay un proyecto para poder quitar la hegemonía de los Estados Unidos en este siglo XXI para transferírselo a China. Lea, hay la Agenda 2050 de China, hay incluso 2040 de los generales militares chinos del Partido Comunista Chino. Si existiera un genuino interés en poder salvar el planeta,
pues estaríamos trabajando primero en cómo vamos a sancionar a todas estas fábricas, grandes, pequeñas y medianas. Vamos a realmente ver por qué, de dónde viene. Pero resulta que las grandes corporaciones, vamos a ponerle un nombre, solamente una, para que usted tenga una idea. Utilicemos esta bebida gaseosa, color negro. Puede ser en latita roja, en latita azul, en cualquier color de las latitas. Al igual que esta compañía, muchas otras necesitan cantidades inmensurables de químicos como colorantes nada más. Igual puede servir para líquido, igual puede servir para la comida, puede servir hasta para la ropa. Y muchos de estos químicos, una vez que ya son utilizados en el producto, son desechados. ¿A dónde cree? Ahí en los ríos. Por último, igual en los mares. Pero ni usted ni yo somos dueños de esas fábricas. Sin embargo, se nos quiere acusar a nosotros como humanidad como si nosotros lo fuéramos. Claro, con el pretexto de que, pero ustedes son los que consumen el pantalón, ustedes son los que consumen la prenda de vestir, son ustedes los que consumen la comida de esos restaurantes de comida rápida y de cualquier otra industria. Sí, pues, pero entonces hay que ir a atacar la raíz. No hay que ir a buscar al que termina recibiendo al final el producto, no. Hay que ir a atacar la raíz. Y hay que responsabilizar, porque también aquí pasa otro problema. Estas grandes corporaciones tienen tanto dinero, han invertido tanto dinero en los parlamentos, en los politiqueros corruptos, que al final no importa la ley que se haga. Es más fácil corromper al funcionario público y pues mira para el costado y haz de cuenta que aquí no ha pasado nada. Aquí nadie está contaminando el planeta, aquí nadie está haciendo nada malo, o sea, tú y te vamos a pagar extremadamente bien. Y mientras dure su gestión, no importa si después viene algún tipo de fiscalización, inspección y lo retiran a esta persona, total, ya ha asegurado su vida para el resto de su vida. Pero si nosotros tuviéramos la verdadera y genuina interés de poder luchar contra quienes están dañando los ecosistemas, pues iríamos. Por supuesto que iríamos a ver cómo podemos arreglar, pero esto no es, le digo, cuando uno trata de ver es muy asimétrico. Ni siquiera le puedo decir, somos una minucia, una nada, comparado con las grandes corporaciones. Corporaciones que son capaces no solo de acallarte, censurarte, incluso matarte. Pero bueno, lo importante será que nosotros empecemos a ver que ya están empezando a elaborar todos estos cultistas, todos estos que son defensores de la agenda globalista, otra vez están hablando de encierros climáticos. O bueno, en este caso ahora son encierros energéticos. Ya en muchas naciones, por este mismo tema de la imposición desde las Naciones Unidas con el hecho del cambio climático antropogénico, ya restringen en algunas ciudades para que no transiten ciertos números de placa. Algunos dicen que es el excesivo parque automotriz. Bueno. Sin embargo, al final del día, lo que se debería estar desarrollando es a través de la política, son mejores sistemas viales. Pero no, viene una pequeña emergencia o viene cualquier emergencia, no una pequeña, cualquier emergencia, y ya empezamos nosotros a hacerlo más fácil. El politiquero no va a buscar hacer su verdadero trabajo, buscar la manera de cómo compensar las emergencias. No, él simplemente va a tomar la mejor decisión para él, que en este caso siempre termina siendo la más fácil, que es suprimir las libertades individuales. Y todo en nombre del bien común. A mí realmente me preocupa porque no solamente se está manejando a lo largo de este 2026 agendas que están poniéndolas en marcha, pero como saben que mucha gente está despertando después de lo que ha pasado en la pandemia del COVID-19 y que realmente ha sido una verdadera estafa al mundo, entonces están viendo distintas modalidades. Aquí en los Estados Unidos ya están hablando otra vez de nuevas cepas del COVID. El año pasado, finales del 2025, ya estaban hablando de variedades de virus que estaban transitando. Ahora estamos hablando de encierros energéticos. Tenemos este otro proyecto que viene desde China, que son las ciudades de 15 minutos. O sea, por donde usted lo vea, después de que se dieron cuenta que con la pandemia del COVID-19 era posible someter y subordinar a la gente, y que la gente no iba a protestar, pues ahora lo van a intentar de todas maneras, porque hay gente que todavía les cree.
Hay gente que es ciega fanáticamente, y sobre todo los izquierdistas, aunque de los de derecha tampoco está tan lejos. Todos acataron como ovejas, todos acataron mansamente. Por eso les llamo ganado ovejuno, obediente y dócil. Todo este ganado covidiano. La alerta será y la reflexión será qué tan dispuestos y abiertos estamos hoy, en este 2026, para reconocer si es que realmente estos encierros que están viniendo, que ya se están empezando a implementar. Corea del Sur es el de los más últimos. Australia también es otro. Europa ya lo está planteando. Las verdaderas epidemias no son ni virus ni enfermedades, no, son los politiqueros y por lo general progresistas, socialistas, que lo que quieren es no solamente imponer esta agenda globalista, hacerse a través de la tecnología con el control total y someter a las poblaciones. ¿No me lo cree? Dele un vistazo. Revise. Estamos gobernados más del 70% de gran parte del globo terráqueo por politiqueros de izquierda, socialistas, que al unísono nos están diciendo encierros, falta de libertades, no debes de opinar. Ya están avanzando también con el tema de la censura y la gente ni siquiera se da cuenta. Dentro de poco vamos a tener, por ejemplo, el espacio en el cual se está emitiendo este programa, en esta red social de YouTube. Dentro de poco, los programas no van a tener mayor alcance, no porque no sean buenos, no porque no hagan un buen trabajo, sino porque los gobiernos europeos están presionando para que la empresa Alphabet o igual YouTube, para que la empresa al final termine dándoles a lo que llaman ellos oficial una voz por encima de cualquier youtuber, influencer. O sea, ya no va a importar cuántos millones tienes de seguidores, ya no va a importar tu contenido, tus reconocimientos. No, ahora si tú no estás registrado dentro de lo que el gobierno o los gobiernos dicen que es oficial, pues entonces tú no vas a tener mayor visibilidad. O sea, la censura, a través de esta única ventana democrática que teníamos hace tan solo unos cuantos años, la van a cerrar. Y van a decir siempre que es en nombre del bien común. En España ya hemos visto cómo han dicho que con el propósito de cuidar a los más jóvenes, nosotros necesitamos tener un tipo de control sobre las redes sociales. Sí, pero estas solamente eran excusas, pretextos, casos incluso inventados, con el único propósito de ver cómo el gobierno se puede hacer con el control de la censura. Los gobiernos lo que quieren es imponer su verdad para que todo disidente que no se alinee con la voz oficial pues sea callado. Y mientras tanto la gente sigue pensando, por ahora, o sea, le digo, están tan distraídos que el tema de la guerra, ese último hace unas semanas nada más, supuestamente la llegada o pasada por la luna y con regreso y todo. Y tantas otras cosas que nos están vendiendo, pero sin embargo nos están distrayendo para lo que realmente están haciendo cambios estructurales y vamos a simplemente venir y sentir el golpe. El político no es nuestro amigo, no lo ha sido durante más de 200 años. Revisen la historia de su independencia, sobre todo en este continente. Los gobiernos, los politiqueros, no han sido la solución. Tenemos que empezar a buscar alternativas ahora a través de la sociedad civil para que realmente seamos representados. Porque las grandes corporaciones ya han encontrado la forma de cómo llegar a todos esos politiqueros corruptos que se dejan comprar. Es más fácil simplemente pagarle al que ya ha sido elegido para una Cámara de Representantes o igual para un Senado, y es mejor pagarle directamente a esa persona para hacer aprobar leyes que beneficien a las grandes corporaciones y no a nosotros. Y esto no es tan difícil de darse cuenta. Fíjese cuántos de los productos que hoy se venden en los supermercados de manera libre son realmente dañinas para la salud de las personas. ¿Por qué cree que lo permiten? Porque son las corporaciones las que mandan. No somos el pueblo el que mandamos. Entonces, en este sentido, mi llamado a la reflexión es: ¿estamos realmente despiertos ante lo que estamos viviendo en este siglo XXI? ¿Somos realmente conscientes de que existe realmente una agenda globalista
llamada y conocida por otros como el nuevo orden mundial? ¿Sigue pensando usted que esto es una teoría de conspiración? ¿Ha revisado a su alrededor cuánto realmente se está haciendo por el ciudadano, para el ciudadano, con el ciudadano? ¿O es que simplemente estamos respondiendo ante un sistema o sistemas de gobierno que solo protegen a las grandes corporaciones? Lo dejo con esa pregunta. Me voy a la pausa y ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de Conserva la Voz. Recuerden, se puede ser parte de este programa. Escríbame Freddy Silva Ayala, en Facebook, Freddy Silva 80. En Instagram, Freddy Silva TV, en TikTok, en YouTube, en X, antes Twitter, LinkedIn, el resto de las redes sociales. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, donde además de este programa encuentra muchos otros con periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. En más información hay un dato que me parece que es importante que vayamos revisando. Usted sabe que yo tengo un desdén muy justificado contra los principales medios de comunicación y también las plataformas progresistas, porque no hacen más que manipular la información, canalizar hacia donde ellos quieren que las personas enfoquen su vista. Muchas veces seguramente las personas se han preguntado, ¿quién define la noticia? Porque una vez uno empieza a ver la televisión o igual revisar su proveedor de noticias en su celular, pues parece que lo que nos están poniendo es una especie de un constante alarmismo de lo que está pasando en ciertas regiones. Pero ¿por qué ciertos titulares no son incluidos dentro de estas portadas? ¿Nunca se ha preguntado? A veces tenemos esta idea, creo bastante equivocada, de que quien quiera que se haga llamar director de noticias, o igual el que maneja las editoriales de un medio de comunicación, pues es una especie de sabio, una especie de dios o un semidios que tiene la capacidad de poder abarcar lo que debería ser, pues no sé, el entendimiento de qué es la noticia. Pero sobre todo, ¿qué le importa? ¿Qué le interesa? ¿Qué le beneficia o le perjudica al ciudadano de a pie? Al ciudadano como usted y como yo. Y le digo que esto es una idea bastante equivocada porque en realidad lo que hacen la mayoría de los principales medios de comunicación que tienen sus directores de noticias es solamente ver qué está pasando en el mundo. Y esto lo hacen a través de los principales medios de comunicación. Por ejemplo, a ver, le voy a contar, ¿no? Le habla alguien que esta semana y parte de la próxima está cumpliendo 30 años en los principales medios de comunicación. Y he tenido la gran fortuna de ser parte de los más importantes a nivel mundial y aquí en los Estados Unidos igual. Sin embargo, pues muchas veces me he hecho muchas preguntas y algunas de estas preguntas pues siempre se han topado con una pared de respuesta, o que no me la han querido decir o que saben que no me la tenían que decir. Sin embargo, ya una vez retirado de todas estas principales cadenas de televisión, pues he empezado a hacer más trabajo de investigación. Pero en mi experiencia, de lo que he vivido, muchas de las grandes cadenas, ¿qué es lo que hacen tanto sus directores como sus redactores? Lo primero que van es y ven qué cosa está pasando o qué cosa están diciendo estos principales medios de comunicación. O sea, deberíamos estar nosotros concentrados. Por ejemplo, si yo vivo en Tampa, debería estar concentrado, si yo tengo un noticiero de Tampa, ver qué está pasando en Tampa. Y qué realmente afecta al ciudadano de Tampa. Y en la noticia local ver qué podemos hacer para que esta sociedad sea mejor. En base a la información, por supuesto. Pero cuando usted se refiere o cuando usted ya empieza a ver qué hacen las grandes cadenas, haga de cuenta usted que hay uno que define, por ejemplo, Associated Press, que dice esto es noticia, esto cubrimos y esto hacemos. Entonces el resto, por lo general,
AFP, el resto de los principales medios de comunicación hacen la misma noticia, tal vez con unos cuantos cambios en sus párrafos. Y cuando ya llega, por ejemplo, a países como este continente, vamos a decir desde México hasta Argentina, pues a nosotros en las universidades nos dicen que hay que buscar 2 o 3 fuentes para verificar la información. Pero ¿cómo vas a verificar una información cuando el Tata Grande, AP, te ha dicho esto es la noticia? Y vas allá abajo, Reuters, los demás, BBC, cualquiera, va y se pone a ver qué cosa han hecho ellos, entonces prácticamente repiten. Entonces, ¿el periodista qué dice? No, voy a revisar porque tengo que tener mis 3 fuentes. Entonces dice, ¿qué dice AP? ¿Qué dice AFP? ¿Qué dice Reuters? ¿Qué dice, no sé, pues Televisión Española o cualquier otro que puede considerarse principales medios de comunicación? Pero entonces solamente estoy dando vueltas en la misma noticia y no necesariamente estoy yendo a buscar fuentes, que es como se supone debería trabajar el periodismo. Pocos son los que hoy en día de las grandes cadenas que llaman por teléfono o van y directamente tocan la puerta a cualquier persona que es parte de la noticia. Por eso le digo, para mí, en lo personal, siempre ha sido mucho más valioso el periodismo de los noticieros locales porque realmente van y tocan la puerta de quien está siendo afectado o quien es noticia. Sin embargo, las grandes cadenas no lo hacen. Y por eso es que toman siempre temas bastante superficiales. Pero aquí el problema no es tanto, digamos, a ver, ¿quién va a decidir la noticia? El problema también es cómo se distribuye la noticia. Y es por eso que hoy le hablo al principio de esta segunda parte de este episodio sobre quiénes están manejando. Y por eso es que nosotros tenemos que tener mucha actitud crítica ante lo que recibimos como información. Aquí hay un dato interesante que sale de Media Research Center. Usted sabe que le he hablado mucho de este espacio donde hacen trabajo de periodismo de investigación sobre el periodismo. Dice acá, informe especial dice, solo el 5%. Apple News, Google News, MSN de Microsoft y Yahoo News incluyen las noticias de tendencia derechistas. Dice por acá, las 4 principales aplicaciones de noticias, Apple News, Google News, MSN de Microsoft y Yahoo News, que se hacen pasar por lo último en difusión de noticias mediante agregación, no son más que un instrumento para difundir la narrativa de los medios elitistas. El análisis de Media Research Center de los datos de nuestro Digital News Tracker explica por qué. Durante los primeros 5 meses de datos recopilados por MRC, las 4 principales aplicaciones de noticias promocionaron la asombrosa cantidad de 7,265 artículos de medios de izquierda, de un total de 10,338 artículos de medios calificados por All Sites en sus ediciones matutinas. Esto significa que las 4 principales aplicaciones de noticias promocionaron fuentes de izquierda el 70% de las veces. Si comparamos esta cifra tan elevada con los escasos 539 artículos, el 5% de medios de derecha, pues el sesgo manifiesto de las 4 principales aplicaciones de noticias queda meridianamente claro. La visión general ya es bastante mala, pero al analizar en detalle cada agregador de noticias individual, el observador puede desentrañar las complejidades de cómo las 4 principales aplicaciones de noticias controlan el acceso a la información en una nueva era de sesgo y censura mediática. A ver, ¿qué dicen los resultados de Media Research Center sobre estas 20 ediciones matutinas que serían las más vistas de las 4 principales aplicaciones de noticias desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. Las 4 principales aplicaciones de noticias favorecen abrumadoramente a los medios de comunicación de izquierda y elitistas. Apple News, Google News, MSN de Microsoft y Yahoo publicaron un total de 7,265 artículos representando el 70%. Tan solo 539 que representa artículos que representa el 5% de medios de derecha. O sea, más del 70% le dedican a los de izquierda.
Hasta ahora, abril no pinta mucho mejor. Las 4 principales aplicaciones de noticias promocionaron 799 artículos, el 65% de medios de izquierda, de un total de 1.222 artículos publicados entre el 1 y el 18 de abril de 2026. Mientras tanto, los agregadores de noticias promocionaron apenas 72 artículos que representan el 6% de medios de derecha durante el mismo periodo. Bueno, le voy a dejar estos datos porque me gustaría que usted también pueda ingresar a esta página y pueda darle una mirada. Créanme, este es un trabajo que vale la pena. Y a esto pues tienen ellos también un dato que me parece muy interesante, que vendría muy bien a acompañarlo, que se dio en el Pew Research Center. La mayoría de los estadounidenses expresa poca confianza en que los periodistas actúen en el mejor interés del público. Según un nuevo estudio, y esto es tan pronto como el 11 de febrero, o sea, ya ha pasado, sí, un poco más de casi 2 meses. Sin embargo, nos parece que hay tanta complejidad en medio de todo esto que se nos trata de vender como información, y peor aún, ellos mismos, estos principales medios de comunicación, se quieren vender como noticieros o programas imparciales dedicados con objetividad o neutralidad, pero no lo son. Ahora, yo recuerdo, y tal vez usted ha formado parte de algunos de los seminarios, a las invitaciones que me han hecho en alguna universidad, donde yo lo he manifestado. Y esto ha causado, no sé si decir molestia o incomodidad, pero yo lo digo con mucha honestidad porque he pertenecido a medios de comunicación distintos. Y ojo, no solo del aparato privado, sino también he trabajado en el público. He trabajado desde radio, he trabajado en televisión, he hecho igual prensa escrita, he hecho de todo en estos 30 años de estar dedicado a este oficio hermosísimo de estar en los medios de comunicación. He hecho de todo. Sin embargo, hay cosas que en lo personal pues no son del todo buenos, o no he visto que realmente exista esto que debería de mantenerse por ese amor que uno tiene por este noble oficio. Ahora, ¿qué dice este análisis del Pew Research Center? No dice, la mayoría de los estadounidenses, 57%, tiene poca confianza en que los periodistas actúen en beneficio del público. Esto incluye un 40% que afirma tener poca confianza y un 17% que declara no tener ninguna, en comparación a el 42% de los adultos que afirma tener mucha o bastante confianza en los periodistas. Ahora, a nosotros nos parece que deberíamos siempre darle esta mirada objetiva, pero sobre todo crítica. Le contaba que mientras estaba en estos seminarios o en estas invitaciones, mucha gente se ponía incómoda porque yo decía que el periodismo no es imparcial. Entonces, claro, mucha gente que también tiene mucha larga tradición y que seguramente no está alineada con los principales medios de comunicación, pues esta parte tal vez les cae mal y tendrán toda la razón de decir que ellos nunca han sido ni influenciados, ni presionados, ni comprados por los dueños de los medios de comunicación o las corporaciones, que son los que al final terminan poniendo publicidad para sostener esos medios de comunicación. Pero en lo personal lo he vivido y lo he visto muy de cerca. O sea, estas encuestas que, por ejemplo, saca el Pew Research Center, nos habla simplemente de la verdad. Lamentablemente, el periodismo no puede, o en general, los principales medios de comunicación con sus periodistas no terminan siendo imparciales porque existen intereses. Y a veces cuesta aceptarlo, y yo entiendo que hay mucha gente pues que a regañadientes va a tener que decir, pues tiene razón. Pero si ahora mismo yo le digo que él está en lo correcto y mi jefe ahí, que es el director, el capataz, el que está dirigiendo el medio de comunicación, y si le aplaudo todavía, pues me van a mirar de reojo y tal vez hasta me van a botar del trabajo. ¿Cuántas veces yo no he criticado mientras estaba trabajando en un medio de comunicación que en el que estaba era extremadamente de izquierda y que no había realmente un periodismo que tú dijeras es medianamente objetivo o medianamente imparcial? No. Si tú revisas lo que dicen a través de las cadenas de televisión en español en los Estados Unidos, abiertamente ellos son
activistas pro inmigración y sobre todo la irregular. Y saben que están yendo incluso en contra de la ley. Sin embargo, incluso promueven acciones que son delitos federales. Pero como parece que aquí más vale el buenismo y hay que caerle bien a la gente, hay que ser monedita de oro, pues los periodistas también prefieren hacerse a la vista gorda. Y claro, también tienen órdenes superiores de que de política no deben hablar en sus redes sociales. Les prohíben, más cuando se trata de época electoral. Entonces, ¿por qué todavía salen a decir abiertamente que son medios imparciales? No lo son. En lo personal, yo tampoco puedo serlo y lo he explicado de muchas maneras. Usted, para que no vaya a creer que soy un mentiroso, revise mis redes sociales. En todas dicen que soy conservador, soy seguidor de Cristo, pero además soy patriota. O sea, de línea de conservadora y filosofía republicana. No le voy a mentir. ¿Por qué le tendría que mentir? Yo no puedo ser imparcial, no puedo simplemente arrancar. Esta es una falacia que nos dicen a través de la universidad y cuando ya uno trabaja en el medio, es una gran mentira. Cuando nos dicen que una vez que nosotros entramos al medio de comunicación y debemos dejar nuestra familia, nuestras convicciones, nuestra religión a un costado, eso no pasa. ¿Qué es lo que somos? Nosotros no somos robots, no somos objetos que, me está estorbando mi cabeza, la voy a sacar y me la voy a poner allá, o me está estorbando esto, lo puedo sacar. No, es parte del conjunto de lo que es un ser humano, que tiene creencias, que tiene una fe, que tiene costumbres, que tiene cultura. ¿Cómo le vas a decir a una persona que se tiene que deshacer de ello nomás porque entra a un cuarto, a una sala o a un edificio? No, no se puede. No se puede. Por eso, quienes estamos, por ejemplo, alineados con la palabra, quienes creemos en Cristo, nuestro Señor, Salvador, no podemos llevar adelante algo distinto. Así en el canal pues exista mucho árabe o igual judío o cualquier otro credo, yo no puedo ocultar y menos me voy a hacer chiquito nomás porque ahí me están diciendo que pues el dueño había sido de una religión diferente a la cristiana. Al último, pues tendré que aceptar que son mis convicciones, a menos que mi necesidad sea tan grande y tenga que decir, bueno, voy a agachar la cabeza y voy a hacer lo que me estén diciendo por el dinero que me vayan a pagar. Pero no le mientas a la gente. Si eres un periodista que sabes que tienes presión y que hay cosas que no te dejan decir, no le vayas a decir a tu público que eres imparcial. Esa es una gran mentira. Y lo peor es que ya los medios están identificados como tal, que son de izquierda o que están a favor de líneas de izquierda. Y lo peor es que tienes ahora también medios de comunicación y adicionalmente a ello, plataformas de redes sociales que lo que están haciendo es buscar la forma de cómo censurar ideas, por ejemplo, como la que da este servidor. Yo no le estoy pidiendo a nadie, y no le voy a obligar a nadie a que me siga o que piense como lo hago. Mi verdadera preocupación es porque la mayoría de los escenarios, universidades, igual que programas de televisión, están censurando y cancelando las voces disidentes. Si nosotros como sociedad no tenemos apertura para el diálogo y no tenemos apertura para el debate, pues entonces estamos acabados. Y lamentablemente se ha implementado una especie de cultura radical de izquierda donde si tú no estás alineado con lo que dice su agenda, pues entonces incluso de estos consejos de las municipalidades donde se reúne la gente, habla y expone sus problemas, ya ni siquiera eso te permiten hacer. Si te vas a una junta escolar y llevas un libro de pornografía infantil que están autorizando para niños de 5 años, vas y lo lees, te botan, te sacan, te dicen que eso no es apropiado para su salón, para el lugar donde están ahí los miembros del consejo de la municipalidad. Sin embargo, o igual del ¿cómo se llama? Donde está la junta escolar. Entonces se supone que para los adultos presentes ahí no es apropiado leer pornografía infantil, pero sí es apropiado darles esto a los niños de 5 años y que estén en las bibliotecas. Pues los mecanismos cada vez se están implementando más. Esto que estamos leyendo tanto de Media Research Center como igual del Pew Research Center
nos dan una idea más clara de por qué lamentablemente el periodismo ya no está haciendo periodismo. Lamentablemente los noticieros o las cadenas de televisión que dicen hacer noticia no son más que oficinas de propaganda de partidos políticos. Y esto debería ser de una profunda preocupación para la sociedad. Si nosotros seguimos aceptando y normalizando la censura que nos imponen desde los medios de comunicación, las plataformas digitales, el debate se va a terminar cerrando y ya nuestra voz no va a contar para nada. Lo poco que nos queda de este espacio democráticamente abierto que es el Internet va a terminar siendo cerrado. Mientras usted va a estar ahí totalmente ignorante, va a desconocer lo que ha pasado, pero simplemente le va a llegar a usted normativas y reglas que debe seguir, donde si no se alinea con lo que llaman oficial, pues simplemente lo van a censurar. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron del maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Juan, capítulo 6, versículo 51. Tengan un bendecido resto de jornada y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.